¿Qué tal, amigos? Quien tenga algunos años de edad y haya ido a alguna escuela técnica o haya frecuentado algún taller de electrónica entre los años 70 y los 80, seguramente habrá visto o escuchado hablar de los instrumentos Monfrini. Monfrini fue un fabricante argentino de instrumentos electrónicos de medición y ajuste, como generadores de barras de color y cuadros, generadores de audio, generadores de barrido, marcadores, frecuencímetros digitales y una gran variedad de herramientas. Especialmente en su catálogo tenía osciloscopios. Los primeros Marwell Scope, diseñados principalmente para la reparación de televisores, fueron valvulares. Luego transistorizados, e inclusive los últimos modelos ya incluían circuitos integrados de lógica y amplificadores operacionales. De estos equipos se diseñaron y comercializaron varios modelos hasta finales de los años 80, en donde estaban a la vanguardia de lo que se utilizaba mundialmente en ese momento. En la época de Martínez de Hoz, la empresa, como muchas otras de nuestro país, tuvo un impasse. La planta industrial llegó a tener hasta 45 empleados, entre ingenieros y técnicos, y exportó sus productos a toda Latinoamérica. El último modelo fue fabricado en el año 1988. El logo de Monfrini cambió en el año 1978, al que tal vez sea el más recordado por todos. Ambos fueron diseñados por el mismo Don Jorge, porque le gustaba darle un toque personal a sus creaciones. El ingeniero Monfrini nació en Cava, en el barrio de San Cristóbal, en donde también estudió en la Escuela Técnica Manuel Belgrano, y hasta fundó su empresa, ubicada en la calle 24 de Noviembre. Ya a la corta edad de 14 años, diseñó y construyó una bobinadora de transformadores a partir de un devanador de una máquina de coser Singer, augurando lo que a futuro sería una habilidad y dedicación al servicio de la electrónica que tanto amaba. Al no haber en ese momento la información técnica disponible con la que hoy contamos, muchos aspectos de sus diseños fueron por su temprana experiencia en reparar testers y por autodidacta. Su labor siempre fue acompañada desde el principio por su esposa y compañera Ana Patricia Macchi, y todo el crecimiento de la empresa fue en base a un gran esfuerzo y trabajo por parte de ambos. Don Jorge Luis falleció el 27 de octubre del año 2021, dejando un legado de trabajo, dedicación y pasión por lo que hacía. Este video trata de este osciloscopio como un instrumento electrónico, pero también es un homenaje a este incansable pionero de nuestra tan castigada industria nacional. Cristian Monfrini, el hijo mayor de don Jorge Luis, muy amablemente me atendió y pacientemente aclaró todas mis dudas con respecto a este OM400, del que no hay documentación de los circuitos, como sí la hay de otros modelos. Es por eso que creo que este video va a ser de gran utilidad para muchos fanáticos que conservan aún hoy a su Monfrini como un tesoro nacional y necesitan restaurarlo. Para ordenar mejor la información, y como es bastante largo, lo voy a dividir en varios capítulos. Es importante que aclare que, como no tengo cómo compararlo con otro igual, todo este video y el manual que estoy haciendo hacen referencia particularmente a este OM400 serie 1439 con el gabinete número 1440. No puedo garantizar que los otros OM400 estén construidos de la misma manera, y este funciona así, con los circuitos de la forma en que van a ver a continuación.
Con el mate ya servido, nuestro pabellón nacional y debajo de él, nuestro Monfrini OM400. Un equipo con el formato de los equipos más modernos, horizontal, con la pantalla hacia la izquierda. Mide 38 centímetros de ancho, 19 de altura aproximadamente con las patitas y casi 40 de profundidad, incluyendo a los controles frontales. Pesa 9 kilos y esta primera parte son los parámetros de ajuste, esta parte horizontal, son los parámetros de ajuste de la pantalla. Aquí tenemos intensidad, que lo que hace es ajustar la intensidad del trazo en la pantalla. Tenemos foco, que obviamente ajusta el foco, la definición con la que se ve el trazo. Astigmatismo, que es algo así como foco, pero actúa sobre otra grilla del tubo. Y luego la iluminación de la cuadrícula de la pantalla, para destacarla en el caso de que necesitemos verla mejor para hacer una medición más precisa de lo que estamos viendo, de la forma de onda que estamos viendo. El resto de los controles del panel frontal se divide en dos partes. A partir de esta línea, la parte izquierda es del sistema vertical y de aquí hacia la derecha es del sistema horizontal. Aquí tenemos la posición del trazo en la pantalla, la posición vertical. Esta es la salida del calibrador de 1 volt pico a pico. Ahí lo vamos a medir con el otro osciloscopio. Ahí tenemos 1 volt, 1.04 y casi 2 kHz de frecuencia. Está bastante bien. Obviamente que esta señal generada por el instrumento es para calibrar el propio instrumento. Es para tener una referencia cierta de qué estamos midiendo, de que la cuadrícula nos está mostrando que cada división, en este caso, sería 1 volt. Está bastante bien. Luego tenemos la sensibilidad por pasos en microvolts, milivolts y volts. Es una selectora de 11 pasos y en cada uno de esos pasos tenemos el ajuste interno para hacer un ajuste, obviamente un ajuste fino. Aquí debajo tenemos la selectora de acople, que las letras casi no se ven, o prácticamente no se ven, pero dice acople, que es para acoplar corriente alterna hacia afuera, así en la posición en la que está, y corriente continua, lo que sería hacia adentro. La otra, que es función, en esta posición ya está predispuesto el instrumento para empezar a medir. Cuando está hacia afuera, está para empezar a medir la señal que ingrese a través, como lo hicimos recién, ahora estoy metiendo ruido, pero bueno, la señal que ingrese a través del conector BNC. Y en la posición interna va la función balance, que nos lleva hasta este preset, y este preset lo que ajusta es, en cada una de estas posiciones, el trazo tiene que quedar lo más centrado posible. Si está muy desviado, ahora está bastante bien, pero si estuviese muy desviado, lo que hacemos en cada una de esas posiciones es ajustar el trazo para que quede centrado, que no quede, por ejemplo, no sé, en esta posición allá arriba y en la segunda allá abajo. Entonces esto se hace de esta manera, a través de un destornillador plano, por ejemplo. Ahí lo estamos corrigiendo un poco. Bueno, ahí el potenciómetro, ténganle un poco de piedad, tiene más de 50 años, es el original. Ahí está corregido. Esto se hace en cada una de las posiciones, es un ajuste que se hace cada tanto, para ir corrigiendo las posibles desviaciones que pudiese haber en la medición de cada una de las escalas. Ahora el sector horizontal. Tenemos, obviamente, la posición horizontal del trazo en la pantalla, la amplitud de ese trazo y este mismo control de amplitud tiene un magnificador por 10. Ahora voy a ponerle una señal a través
de la salida de un generador. Entramos con un cable de 50 ohms, obviamente. Vamos a inyectarle 1 kHz. Y entonces lo que hace la perilla de amplitud es, así está en la posición normal. Y aquí nos está mostrando una magnificación por 10 de la señal para ver más precisamente esa señal. Y si no, bueno, tenemos la corrección, un poco descentradito, ahí está, la corrección a través del potenciómetro. Inclusive si le damos al máximo, también podemos hacer una magnificación, obviamente, para ver la señal mucho más precisamente. A ver si este cable no molesta. Bueno, lo vamos a sacar. Luego tenemos la selectora de frecuencias por pasos, donde la primera posición es para entrar con un generador externo de frecuencia a través del BNC. Es esta posición. Esto lo vamos a calibrar. Vamos a poner. Ahí está. Esa es la primera posición. Y a partir de la segunda ya empezamos con las frecuencias internas generadas por el propio osciloscopio. Ahora las vamos a ir verificando. En este caso es de 5 a 50 Hz. Por suerte esta parte de la serigrafía se ve bastante. En realidad se ve. Hay otras partes que han desaparecido. Sin embargo, ya tengo diseñado el frente como para hacerlo imprimir con un vinílico. Estoy tratando de conseguir a alguien que me haga un vinílico metalizado autoadhesivo y con los troquelados. Bueno, son demasiadas exigencias, pero en realidad no tengo otra forma de poder solucionar esto. Así que hasta tanto no pueda conseguir quien me haga eso, esto va a seguir así para que no pierda la originalidad. Bien, la primera posición, la de 5 a 50, lo que vamos a hacer es, acá saco el generador y vamos a poner el otro osciloscopio para poder ver la frecuencia que genera la base de tiempos del Monfrini a través de la salida que tiene aquí abajo, que es una salida de diente de sierra. Vamos a ponerlo así. Bien. El ajuste interno, acá nos está diciendo que hay 56.54 Hz. Esa sería la frecuencia máxima porque el ajuste interno está al máximo. Si lo pongo al mínimo, la frecuencia es mucho menor. Pero bueno, para no hacer mucho lío, lo vamos a dejar en la parte más alta de la frecuencia, lo máximo que dé cada una de las escalas. Entonces, la de 5 a 50 nos está dando 56,5 Hz. La de 500 nos va a dar 658, un poquito más alto, pero obviamente que a los 500 lo podemos llevar. La de 5K o 5000, en realidad 5 kHz, nos está dando 5.88 kHz. La de 50 kHz nos va a dar 58.3, muy bien. Y la de 500 kHz nos está dando 570 kHz. Esas serían las frecuencias que genera la base de tiempos interna del propio Monfrini. Ahí está. Aquí tenemos flanco ascendente y descendente, o polaridad positiva y polaridad negativa. En este caso está tomando el sincronismo interno que proviene del preamplificador vertical, pero tenemos la posibilidad de utilizar el sincronismo de línea de la red eléctrica, los 50 Hz. Lo ajustamos un poquito. Y también una tercera posibilidad es ingresar con un sincronismo externo, con una señal. Ahora vamos a ingresar con una señal desde el generador y va a entrar a través de este banana plug. Sincronismo externo. Modificamos la frecuencia, que en este caso es 100 Hz, pero podemos poner cualquier frecuencia y podemos utilizar el instrumento con un generador de sincronismo externo.
el control de fase en su modo normal, o sea, con la perilla hacia adentro, toma la frecuencia del horizontal, que en este caso es la base de tiempos, es la frecuencia interna generada por la base de tiempos, y en la posición hacia afuera, fase de 50 Hz, va a tomar la fase externa, pero obviamente hay que deshabilitarle la de la base de tiempos interna. Y ahora nos está mostrando esto. ¿Por qué? Porque yo en el generador estoy entrando con 50 Hz senoidal, que es muy similar a la frecuencia de la fase de 50 Hz de la red eléctrica, y se mueve levemente porque hay una variación muy leve también de la frecuencia de red eléctrica. El control de fase lo que puede hacer es girar entre 0 y 180 grados para hacer una pequeña corrección. Esto es muy útil para deducir frecuencias por comparación de crestas. ¿Cómo es esto? Esto lo vi en uno de los manuales de Monfrini. Sabiendo que tenemos una fase de 50 Hz, una fase horizontal, nosotros podemos ingresar una frecuencia desconocida y por la cantidad de crestas que aparezcan, en este caso hay una sola, por la cantidad de crestas que aparezcan, vamos a deducir la frecuencia. Veamos, si en vez de 50 como tenemos acá, le ponemos 100 Hz, se supone que hay dos crestas. Bien, dos crestas, 100 Hz. Si en el caso de 100 Hz le ponemos, vamos un poco más arriba, 200 Hz, se supone que habría cuatro crestas. 1, 2, 3 y 4. La idea de esto es deducir a partir de una frecuencia conocida, que son los 50 Hz de la red, deducir una frecuencia o qué frecuencia está entrando a través de la entrada vertical. A ver, vamos más arriba. Bueno, vamos a poner 500 a ver si es posible ver que hay 10 líneas. Bueno, a ver, es difícil, pero porque se están moviendo un poquitito, pero sí, 10 crestas, perdón. Aquí debe haber 10 crestas, entonces si los podemos estabilizar, a ver un poquito, a ver, si es posible estabilizarlo, es posible contar y obviamente hay 10 crestas. Bueno, sabiendo que hay 10 crestas, entonces multiplicamos 50 por 10, 500 Hz. Así es. Bien, volvamos. A ver, por ejemplo, vamos a darle 150 Hz. Tendría que haber 3. Ahí estamos. 3. Y las crestas se van moviendo levemente. Ahí está, 1, 2 y 3. Se van moviendo levemente por lo que decíamos de la red eléctrica. Por eso está este ajuste, que después explico de dónde toma esta señal para hacer el corrimiento de fase, para poder estabilizarla. Pero bueno, es difícil poder estabilizarla cuando se toma la red eléctrica porque siempre hay una leve variación de la frecuencia y esa pequeña variación hace que esto no se quede del todo fijo. Bien, aquí queda esta raya vertical porque está esperando la frecuencia. Le saqué la frecuencia de la fase de los 50 Hz y al volverlo a horizontal está esperando que yo seleccione alguna de estas frecuencias. Pero lo que vamos a hacer es ingresar a través de esta opción con una frecuencia externa. En este caso vamos a ingresar con, para mí es el canal 2, así que también vamos a ingresar con 50 Hz. Ahí está. Pero se ven 3 crestas y muy estables. ¿Por qué? Porque la entrada del vertical tiene 150 Hz. Si nosotros en la entrada del horizontal también ponemos 150 Hz, obviamente se va a ver un círculo. Bárbaro. Hasta ahí vamos bien. Entonces, las frecuencias ahí son iguales, vertical y horizontal. Cuando la del horizontal es
menor que la del vertical, se ven las crestas para calcular en forma horizontal. Pero si el caso es inverso, por ejemplo, entramos por el horizontal con 150 Hz, ya habíamos dicho, 150 Hz nos da lo mismo, sí. Un pequeño este corrimiento en la imagen tiene que ver con las tensiones, las amplitudes. Pero en este caso, bueno, tenemos las mismas frecuencias. Y vamos al vertical. Entonces, en el vertical le vamos a poner 1/3 de los 150 Hz, o sea, 50 Hz. ¿Qué es lo que pasa? También hay 3 crestas, pero están en forma vertical, ¿sí? Entonces, así nos damos cuenta que la frecuencia del vertical es 1/3 de la frecuencia que está ingresando por el horizontal. Es otra forma también de deducir frecuencias. El panel posterior tiene este agujero en la chapa que accede a un panel que es parte del chasis interno, donde está la toma de 220 volts con el interlock cuadrado, sin toma de tierra, pero la toma de tierra está disponible aquí a través de estos conectores banana, están unidos adentro eléctricamente los dos al chasis. Este agujero es para una selectora, había aquí para 110 o 220 volts, para las versiones de exportación que tenían esa opción. Y este es el eje Z, una entrada del eje Z que a través de una tensión externa controla el nivel de la intensidad del haz. A través de esta entrada, modificando la tensión que entra por aquí, se puede modificar también el valor de la intensidad del haz. Esto a veces lo utilizan para mostrar video compuesto a través de la entrada a través de la pantalla, del osciloscopio, con un separador de sincronismos, y entonces eso permite mostrar los distintos matices que tiene una imagen en niveles y no que sea un manchón de luz. El ancho de banda es de continua a 8 MHz. Ahora estoy ingresando con 10 Hz y 1 volt de amplitud. No voy a tomar como referencia esta escala, después les voy a comentar por qué. Y lo que tenemos es 5 divisiones aproximadamente de amplitud. La escala que no voy a tomar como referencia es esta de dB, es lo que les quería decir. Bien, ahora vamos a ir subiendo la frecuencia. Por ejemplo, vamos a ir a 100 Hz, donde la amplitud se mantiene. Vamos a 1 kHz, la amplitud se mantiene. Vamos a 10 kHz, la amplitud se mantiene. Voy a cambiar la base de tiempo para que se vea una señal. Ahí está. Tenemos entonces 10 kHz. Vamos a 100 kHz. 100 kHz. Tenemos. Ahí también tenemos la señal. La amplitud se mantiene. Vamos a 1 MHz. Bien, 1 MHz. Se mantiene la amplitud. Perfecto. Y ahora vamos a ir subiendo de megahertz a megahertz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se atenúa un poquito, no alcanza a ser una división, lo que se atenúa. Está muy bien. A ver, vamos a excederlo. Sí, ahí se empieza a atenuar mucho más. 9 MHz, 10. Ahí se atenuó bastante. Sí, ahí tenemos casi 2 divisiones de atenuación, pero estamos en 11 MHz. Y se supone que el osciloscopio hasta 8 responde. Bien, perfecto. Ahí está. Una maravilla. Ahí está. Muy bien. Las tapas superior e inferior,
al igual que la trasera, son de una gruesa chapa de acero pintada de gris con rejillas de ventilación. Estas tapas están unidas eléctricamente al chasis por medio de un cable desnudo y unos tornillos. Por debajo tiene 4 patas, en donde las 2 delanteras poseían un soporte para elevar un poco el frente del instrumento. El frente es de un grueso aluminio. El marco de este, 2 largueros laterales en los que encastran las tapas, y el marco trasero son de plástico de color gris, lo que le da un aspecto más moderno. Algunos pocos tornillos son de cabeza Phillips, pero la mayoría son de cabeza para destornilladores planos. La tapa superior está rayada y descolorida. Pero la inferior, inclusive, tiene los restos de la explosión del transformador original, del cual voy a hacer mención más adelante. En el chasis y en algunos cables también quedaron las cicatrices de este humeante evento. El chasis interno también es de chapa de acero, pero solo está barnizada. La tapa posterior también va a ir a chapa y pintura. El color que voy a utilizar es una combinación del gris que usé para pintar el Audinac AT510, más otro gris y un barniz. Este transformador Stilton es un reemplazo del que vino de fábrica, y lo sé porque mi amigo Damián, quien fue el que me regaló este Monfrini, me comentó que se lo habían cambiado luego de que casi se prendiera fuego el original. Este es un punto bastante importante y una falla típica en estos instrumentos. El transformador debe ser de doble aislación para alta tensión, especialmente la salida de 6.3 volts con los cables marrones, que deberían poder aislar hasta 2 kV. Esta aislación, por los años o por la humedad, falló y puso en corto a las bobinas del resto de los secundarios, generando el fogonazo, la destrucción de este componente y la de muchos otros que vamos a ir viendo más adelante. Las tensiones y corrientes, junto a los colores y al punto de conexión de cada secundario, se muestran en este gráfico.
El tamaño del núcleo multilaminado del transformador es de 64 milímetros de ancho, 75 de alto y 47 milímetros de profundidad. Y tiene dos tapas metálicas como blindaje externo. La tapa y también parasol rectangular se desmonta girando estas tuercas cónicas de aluminio. Es de color gris y la parte interna del parasol está pintada de negro mate para evitar reflejos molestos. Sobre el borde exterior hay un detalle en pintura metalizada mate. Esta tapa sostiene también contra el tubo a la cuadrícula de 8×10, de 1 por 1 centímetro cada una, y a la escala en decibeles, y esta a su vez al filtro de color verde. A pesar de que se ve a través de una ventana rectangular, el tubo es circular y plano con un diámetro de 13 centímetros y fósforo de color verde. Este es el único componente de todo el instrumento que era importado, concretamente del Japón. Es un Hitachi 5UP1F. La cuadrícula de acrílico tiene sus líneas y números en color amarillo verdoso y destacan perfectamente del fondo verde. Pero no parece ser exactamente de este modelo porque no coinciden los orificios inferiores de esta, en donde deberían estar las lamparitas de la iluminación de la escala, con los orificios superiores en el frente de aluminio. En estos cilindros rojos deberían estar las dos lamparitas de filamento de 6 volts y 40 mA cada una, que eran controladas en intensidad por este potenciómetro. Si intentamos hacer coincidir la grilla, la escala en decibeles queda al revés. Por el frente del tubo está apoyado y contenido por 4 soportes de goma fijados por escuadras metálicas al frente de aluminio. Y por detrás se mantiene fijo al chasis por una abrazadera de acero. En el caso de necesitar corregir la horizontalidad de la línea, se afloja el tornillo, se corrige la posición y luego se vuelve a ajustar sin exagerar en la presión que hace sobre el zócalo del conector. Este cilindro de acero de color naranja aísla magnéticamente a los cañones y a los deflectores de cualquier incidencia externa que pueda modificar a la medición. El tornillo lo retiene en su posición y lo conecta directamente a la masa. El zócalo trasero cuenta con 12 pines y en este gráfico se describen cada uno de ellos, los colores del cableado y su vinculación con los circuitos que controlan al tubo. Estaba pegado al vidrio con Poxipol y obviamente se resquebrajó y se salió. Queda mucho más firme y seguro con silicona transparente que sí se adhiere a ambas superficies.
Ya hablamos anteriormente de la función de cada control, pero ahora vamos a ir en detalle sobre los componentes que lo integran. Nunca está de más aclarar que aquí adentro hay tensiones potencialmente mortales y hay que manipular todo esto con el debido respeto a la electricidad y a tu propia vida. Comenzando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tenemos inicialmente el control de iluminación, que es un potenciómetro de 40 ohms, y modifica la corriente sobre las lamparitas proveniente del secundario del transformador con los cables verdes que entregan 6.2 volts. Cuando lo recibí, tenía soldadas unas pequeñas lamparitas sin portalámparas y estaban dentro de estos cilindros rojos. Para poder mantenerlas en su lugar y hacerlas fácilmente reemplazables, directamente las cambié por unas modernas y con portalámparas de rosca, que son mucho más grandes, pero cumplen efectivamente con iluminar a la grilla. Astigmatismo es un potenciómetro lineal de 50 kiloohms que regula los más 100 volts que van a la primera rejilla o ánodo del tubo. La toma central se vincula al pin número 8 de la PC33 por medio de un cable fino azul, y el extremo opuesto a masa llega hasta la PC33 a través de un cable amarillo hasta el pin número 7. Ambos cables están dentro de uno blanco identificado como número 2. Este capacitor es de 220 nanofaradios por 250 o 400 volts y va conectado desde la toma central a la masa. El control de foco es un potenciómetro lineal de 2 megaohms que regula la tensión sobre la segunda rejilla o ánodo. En cada uno de sus extremos se sostienen dos resistencias de potencia, una de 3,3 megaohms y otra de 1 megaohm. De la toma central parte un cable rojo fino hasta el pin número 4 de la PC33. Este cable también va incluido en el blanco número 2. El control de intensidad o brillo es un potenciómetro lineal de 500 kiloohms y está en serie junto al potenciómetro de foco y a las dos resistencias ya mencionadas. Controla la tensión sobre la intensidad del cátodo del tubo. La toma central llega hasta el pin identificado como B larga en la PC33 por medio de un cable fino blanco, mientras que el otro extremo desemboca en la misma placa, pero en el pin número 1 por medio de un cable verde. Este potenciómetro ubica en su parte trasera el interruptor principal de encendido que no cerraba el contacto porque estaba carbonizado. Hacia adentro estaba apagado y hacia afuera se cerraba el interruptor y se encendía el osciloscopio. Pude conseguir uno nuevo, pero con el interruptor al inicio del giro. Sin embargo, no lo utilicé, porque sometí al original a una pequeña cirugía y a una limpieza, y pude salvarlo. El indicador de encendido era un pequeño foco de neón con una resistencia limitadora para que funcionara con 220 volts. Lo reemplacé por un LED de color rojo de 3 milímetros, que es alimentado, luego de un diodo rectificador y una resistencia limitadora de 1 kiloohms,
desde los mismos 6 volts que dan tensión a las lamparitas de filamento. Como era normal en los dispositivos electrónicos fabricados en nuestro país en aquellos años, la gran mayoría de los componentes eran de industria argentina. La salida del calibrador con conector tipo banana hembra provee una señal de aproximadamente 2 kHz con un volt pico a pico proveniente del pin 16 de la placa PC23 por medio de un cable mallado. Este conector lo reemplacé por uno nuevo porque el original estaba oxidado. La selectora de 11 posiciones y 3 circuitos del atenuador compensado en frecuencia por cada una de ellas, a través de los capacitores variables de la parte superior, para la sensibilidad de entrada en volts, que corresponden al vertical o eje Y, y en su centro, el potenciómetro de ajuste fino o vernier de 200 ohms. Está la entrada del preamplificador vertical de la placa PC22. Este dispositivo es el más difícil de reparar y ajustar, porque los capacitores variables se fueron rompiendo con los años y no hay repuestos originales para reemplazarlos. Queda hacerles algún injerto o cambiarlos a todos por algunos modernos. A esta selectora hay que abrirla, limpiarla y verificar que no haya falsos contactos, además de lubricar a los ejes y a la bolilla de la selectora. Debajo está la inversora de acople para corriente continua o corriente alterna, que solo intercala un capacitor de desacople de 100 nanofaradios en el caso de la medición en alterna y deja pasar la señal directa en el caso de la medición en continua. Esta inversora función descarga la entrada vertical a la masa en la posición balance. Este preset, tipo potenciómetro sin eje, es de 10 kΩ lineal y tiene en paralelo una resistencia de 50 ohms. Su toma central se conecta al pin número 8 de la PC22 por medio de un cable mallado. Uno de sus extremos va también a la PC22, pero al pin número 7, que corresponde a los menos 10 volts de la fuente simétrica, y el otro extremo a una resistencia de 15 kΩ que toma el positivo de esa misma fuente. La entrada vertical a través del conector BNC tiene 1 megaohm de impedancia. Entre este conector y la entrada del atenuador vertical hay una resistencia de 100 ohms en serie como medio de protección contra tensiones excesivas superiores a los 400 volts. La original estaba quemada seguramente por algún exceso sufrido, aunque medía bien. Al extraer las selectoras para limpiarlas y lubricarlas, cambié el capacitor, la resistencia y al propio BNC.
El último control del sistema vertical es el potenciómetro de la posición. Este es de 10 kiloohms lineal. En cada extremo tiene presentes los más 10 y los menos 10 de la fuente simétrica de alimentación, mientras que la toma central va directamente al pin número 1 de la PC22 por medio de un cable amarillo dentro del cable blanco número 3. El extremo de los más 10 incluye una resistencia de 15 kiloohms que deriva tensión positiva al preset de ajuste de balance ubicado debajo de este. Inmediatamente a la derecha del control de posición vertical está el control de la posición horizontal. También es de 10 kiloohms lineal y es alimentado de la misma forma por la fuente simétrica. En este caso, el pin central de este ajuste se conecta al pin número 7 de la PC21 por medio de un cable fino azul, incluido dentro del cable blanco al que denominé como número 3. El potenciómetro de amplitud es de 1,5 kiloohms lineal. Un extremo va directamente a masa y el otro hacia el pin número 7 de la PC23 por medio de un cable mallado gris. La toma central se vincula al pin número 9 de la PC21 también por medio de un cable fino mallado. Además, cuenta con un interruptor para magnificar la señal por 10 veces cuando está hacia afuera. Sobre los terminales del interruptor hay instalado un capacitor de 50 nanofaradios y a su vez salen dos cables, uno negro y otro rojo, que terminan siendo mallados dentro de uno azul paralelo y desembocan en los emisores de Q311 y Q312 de la PC21 por el lado de las pistas. Este dispositivo también pasó por cirugía porque generaba falsos contactos. La selectora de frecuencias por pasos es de 6 posiciones y 2 circuitos. En su parte trasera se distingue al potenciómetro lineal de 250 kiloohms de ajuste fino de frecuencia. Solo se ocupan 2 de sus 3 terminales. La central se conecta a la PC23 por medio de un cable fino azul al pin número 20 y la del extremo a la misma placa por un cable rojo al pin número 5. Sobre la selectora se puede observar a la resistencia de 470 kiloohms en paralelo con el capacitor de 150 picofaradios, ambos en la última posición, la de los 50 a los 500 kHz. Luego están los otros capacitores de mayor valor acordes a las frecuencias menores sin resistencias. Esta parte de la selectora ocupa los pines 2 y 3 de la PC23, mientras que en la posición H o de entrada externa, el otro circuito de la selectora emplea los pines 15 y 6 para seleccionar la señal proveniente del conector frontal BNC, ingresando a través del pin número 12 y pasando por el amplificador correspondiente.
Aquí también está la pista múltiple vinculada al pin número 11 de la base de tiempos y a la salida frontal de una muestra de la señal de diente de sierra de acuerdo a la frecuencia seleccionada. El potenciómetro de fase es lineal, de 50 kΩ, ocupando solo 2 de sus 3 terminales. El central toma una referencia de los 50 Hz directamente desde una fase del secundario de T1 de 21.5 volts, identificado con los cables naranjas y uno marrón. Y el del otro extremo, también de 21.5 volts, toma la señal de la fase inversa del mismo secundario. Esto está asociado a un circuito armado con componentes fuera de una placa sobre una bornera, y que me vi forzado a desarmar. Reconstruir y reubicar para poder analizarlo y graficarlo, porque era un lío y de la forma en que estaba armado no podía comprenderlo. Lo mismo me sucedió con parte de las fuentes reguladas, pero ya vamos a llegar allí. Finalmente, este también tiene un interruptor para seleccionar los 50 Hz de la red eléctrica o una frecuencia diferente desde un generador externo o del propio generador interno horizontal. De fábrica aquí había un mini UHF, pero ya estaba totalmente oxidado y resistivo. Este BNC es mucho más compatible con todas las puntas y cableados disponibles actualmente en cualquier taller. Aquí tenemos 4 inversoras. La de la izquierda es la roja y permite seleccionar la pendiente de la señal observable, ya sea positiva o negativa. Las 3 restantes permiten seleccionar la señal de sincronismo para estabilizar la imagen en la pantalla, en donde línea toma la frecuencia de los 50 Hz de la red eléctrica como señal de sincronismo. Interno toma la señal de sincronismo interno del canal vertical y externo permite ingresar una señal desde un generador externo por medio del conector ubicado justo debajo de él. Estos conectores también fueron reemplazados por nuevos. El panel posterior de conexiones incluye la toma de 220 volts de sección cuadrada y sin toma de tierra, aunque esta se encuentra disponible en estos 2 conectores banana hembra. La entrada LGZ era originalmente un conector RCA, pero también estaba muy oxidada, así que la reemplacé por un BNC. Este conector se vincula al circuito de la PC33 por medio de un cable mallado hasta el pin identificado como Z, relacionado directamente al cátodo del tubo y que controla la intensidad del haz, ya sea por medio del potenciómetro de ajuste o por la señal que ingresa por esta toma. Esta debe estar comprendida entre los 3 y los 100 volts pico a pico. Las perillas de todos los potenciómetros se ajustan a los ejes por un sistema de presión similar a cuando se ajusta una mecha al mandril de una agujereadora. La presión que ejercen los tornillos y las tuercas al ajustarse retraen a estas piezas de bronce hacia dentro del cilindro de aluminio y este obliga a las patitas a cerrarse sobre el eje y a mantenerlo presionado y fijo. Comienzo a describir las placas y comienzo por la PC33
porque son las fuentes reguladas y porque de esta toman la energía la mayoría de los circuitos. A partir del secundario con los cables azules de T1, que entregan 152 volts, estos ingresan al circuito por los pines 5 y 6, al rectificador conformado por 4 diodos 1N4007, y vuelve a estar disponible en el pin número 4 como negativo o masa, y en el pin número 7 como positivo, para salir hasta el primer filtro que está fuera de esta. De aquí mismo parten dos resistencias limitadoras de corriente. La de 1 kΩ por 5 watts continúa hacia otro capacitor electrolítico de filtro y finalmente ingresa tensión de más 185 volts a la PC21 por medio del pin número 1. La de 270 ohms, también de 5 watts, se vincula al otro filtro y de allí vuelve la tensión positiva al circuito impreso por medio del pin número 8, que es también el colector del transistor de potencia Q1 fijado al chasis. El emisor de este entrega los 100 volts regulados y ajustados por medio del preset R10 de 10 kΩ, luego de pasar por la R5 de 10 ohms que está en serie con la salida. Todo esto ahora se ve claro, pero tuve que desarmarlo y reubicarlo porque había componentes amontonados, cables quemados, y eso me impedía entender cómo estaba diseñado, y mucho menos poder plasmarlo en un diagrama. Esta parte de la regulación de los 100 volts es mucho más simple que la de los modelos posteriores en donde se mejoró el diseño. Sin embargo, este funciona. El Q1 no pude saber exactamente qué transistor era, pero sospecho que era un BD106, aunque no lo puedo confirmar. Y como no tenía uno nuevo de estos, le instalé un 2SC582 que funciona bien. Los dos transistores Q2 y Q3 son iguales, NPN de alta tensión, y se pueden utilizar los KSP42 con la cara plana opuesta a la serigrafía de la placa, que van bien. En mi caso, había uno que directamente estaba puenteado entre colector y emisor, y aún así la regulación funcionaba. Le instalé un par de pequeños disipadores de calor, pero en realidad no es muy necesario porque no calientan. El Zener D3 es de 24 volts. Y van a ver que cambié paulatinamente todos los presets originales en cada una de las placas por unos nuevos. Esto no fue porque no funcionaran los originales, sino porque era muy complicado ubicar al calibrador en forma horizontal entre todos los componentes sin tocar accidentalmente ningún otro.
Desde T1 también, pero desde otro secundario, el de los cables blancos de 13.5 volts cada fase y el violeta central como punto medio o cero, llegan las tensiones alternas a la PC35 por medio de los pines 1 y 2 y 3 como el 0 al puente de diodos para rectificarse, luego filtrarse, regularse y ajustarse por medio de los presets R110 de 10 kΩ para los menos 10 volts y R109 también de 10 kΩ para los más 10 volts. El D107 es un Zener de 6.2 volts. Q101 y Q106 son los transistores de potencia y ambos tienen disipadores de calor. Excepto el Q104, que es un PNP, el resto de los transistores de ambas fuentes son NPN. Este circuito sí es prácticamente idéntico a los modelos posteriores como el TB500B, y quien necesite un análisis más profundo del mismo lo puede encontrar en los manuales de los modelos Monfrini que se consiguen en la web. Esta PC33 está ubicada de forma vertical en la parte trasera del chasis. Aquí ingresan 522 volts de otro secundario del T1 por medio de dos cables rojos a los pines 9 y 10 para multiplicar la tensión en el circuito formado por los D201 y D202 y los capacitores de alta tensión de 2 kV C101, C102 y C103. Los 6.3 volts necesarios para encender el filamento del tubo se obtienen de otro secundario del T1 con los cables marrones ingresando por los pines 1 y 12. Fuera de lo que es la deflexión, todo el resto de las conexiones del tubo y sus ajustes externos parten de esta placa conforme a este esquema. Los más 100 volts regulados provenientes de la PC35 ingresan a esta PC33 por el pin número 7 y por medio de un cable rojo. Por el pin número 6 ingresan los menos 10 volts de la fuente simétrica para polarizar al único transistor de la placa, el Q201, que es un NPN de alta tensión y que amplifica la señal del pulso de borrado de aproximadamente 600 mV de amplitud provenientes desde la PC23 por medio de un cable mallado amarillo, ingresando por el pin número 5 directamente a la base de este. En este punto, también el circuito difiere de modelos posteriores realizados con dos o más transistores. Algunos componentes estaban chamuscados y otros no tanto, pero decidí reemplazarlos. Los capacitores de alta tensión se fabricaban especialmente por una fábrica argentina para los osciloscopios Monfrini. Por esa razón, y porque aún estaban en buen estado, se los volví a instalar.
La señal proveniente del atenuador vertical y luego de atravesar esta resistencia de 47 ohms, ingresa al gate de este transistor Q401, que es un FET canal N 2A268, y que por alguna razón tiene este terminal por fuera de la placa de esta curiosa manera, junto al D406. El Q402 es un FET de idénticas características y que funciona como impedancia de carga del Q401. El potenciómetro frontal de balance de 10 kΩ R424 permite el ajuste de corriente continua del preamplificador, variando la corriente de drenaje del Q402 al variar la tensión gate source. El preset interno R423 de 500 ohms provee un ajuste grueso del balance de corriente continua del diferencial. Q403 es un bipolar PNP actuando como amplificador de bajo ruido para entregar la señal al Q404, que es un 2A407. En esta placa hay dos serigrafías que indican D406, pero esta primera solamente es la del diodo que opera como protección contra sobretensiones negativas. La ganancia de tensión del preamplificador está determinada por Q404 operando en configuración emisor común, y la etapa diferencial está constituida por los transistores Q405 y Q406. La ganancia en los pasos de mayor sensibilidad es ajustada mediante preajustes colocados en el atenuador vertical y aparecen en paralelo con el preset de 470 ohms R413 y la R412 de 1 kΩ. El vernier de ganancia vertical R913 de 200 ohms opera como atenuador resistivo intercalado en derivación entre el pre y el amplificador, entrando a esta plaqueta por medio del pin número 9. A diferencia de modelos posteriores, en esta misma placa está el preamplificador y amplificador de sincronismos. La señal de entrada de esta etapa proviene del emisor de Q407 y se envía a la selectora frontal por medio del pin número 5, y una vez que en ella se selecciona si es de línea, interno o externo, vuelve al circuito por el pin número 6 al gate del amplificador conformado por el FET canal N Q408 2A268 y los bipolares NPN Q409 y Q410, que son 2A3391, que pueden ser reemplazados con el cuerpo de forma inversa a la serigrafía de la placa por los 2N2222. La R428 de 470 o 500 ohms ajusta el nivel de sincronismo a la salida. De los colectores de estos, se elige a las salidas diferenciales en fase o contrafase. Para flanco ascendente o descendente, la señal en los pines 10 y 11, que, después de pasar por la selectora de polaridad, se envían al pin número 1 de la PC23. También del emisor de Q407 sale la señal del vertical ya preamplificada por el pin número 4 en camino al amplificador vertical final de la PC21, también ingresando por este cablecito amarillo al pin número 4 de esta. El pin número 2 corresponde a los menos 10 volts para, desde la PC22, alimentar a la PC23, luego de pasar por la limitadora de 10 ohms R437. Y lo mismo sucede con el pin número 3 para los más 10 volts hacia la PC23 con la resistencia R436, también de 10 ohms. Yo creo que esto no fue diseñado así, puesto que las entradas de tensión positiva y negativa no tienen terminales, cosa que es rara, solo ingresan por medio de cables soldados a las pistas.
pero sí tienen salidas como 2 y 3, que para mi entender deberían ser las entradas. Además, la PC23 ya tiene sus propias limitadoras de corriente de 47 ohms cada una en ambas tensiones. Sin embargo, como esto ya estaba armado y funcionando así, no lo voy a modificar. Aquí el preset R423 estaba sustituido por una resistencia fija del lado de los componentes y 2 por debajo. Por supuesto, en esta placa también cambié todos los presets, los capacitores y algunas resistencias que se veían bastante mal. La base de tiempos sincroniza el diente de sierra generado sobre el flanco ascendente o descendente de la señal visualizada. Esto lo realiza tomando la señal a sincronizar desde el preamplificador vertical, que es el sincronismo interno. Este diente de sierra es luego aplicado al amplificador horizontal, que proveerá la deflexión simétrica a baja impedancia de las placas horizontales del TRC. Los pulsos de borrado son obtenidos de la base de Q507 para ser aplicados al circuito de borrado por medio de este cable mallado amarillo al pin número 5 de la plaqueta de alta tensión y borrado PC33. Esta base de tiempo está compuesta por los transistores Q505 y Q507 que operan como llave en circuito oscilador de relajación, cuya constante de tiempo es determinada por la carga de un capacitor intercalado en serie, ubicado en cada una de las posiciones de la selectora, con dos generadores de corriente constante que fijan el periodo de trazado y retrasado. Estos generadores son Q504 y Q506. Mediante la R516 de 22 kΩ se fija el umbral de relajación y la sincronización del oscilador. El ajuste continuo de la frecuencia de relajación se ejecuta mediante el potenciómetro R511 de 250 kΩ. El diente de sierra obtenido en la unión del emisor de Q505 con el colector de Q506 es aplicado al gate del FET Q510 que opera como seguidor por fuente. La simetría y amplitud del diente de sierra de salida se controlan mediante la R524 de 500 ohms, que es un ajuste interno. Este diente de sierra es aplicado vía selectora horizontal, externa o interna, al Q509, que actúa como seguidor emisivo para luego ser aplicado por medio del pin número 7 al potenciómetro de amplitud de 1,5 kΩ y finalmente al pin número 9 de la PC21 al amplificador horizontal. El calibrador entrega una señal de ajuste cuadrada de 1 volt pico a pico y 2 kHz aproximadamente. Está formado por dos NPN 2A37, el Q501 y 502, y por un PNP Q503, un BC559. El preset R501 de 10 kΩ ajusta la simetría de la señal cuadrada, mientras que R502, también de 10 kΩ, permite ajustar la frecuencia. R508 era una resistencia fija de 10 kΩ, pero la reemplacé por un preset también de 10 kΩ para poder hacer un ajuste más preciso de la tensión de salida. Aquí también le habían soldado una resistencia fija en paralelo por debajo para disminuir la resistencia y aumentar la ganancia. La señal de salida está disponible en el pin 16 de la placa y llega hasta la toma frontal del calibrador por medio de un cable mallado. Finalmente, el FET 2A267 Q508
actúa como adaptador de impedancias y preamplificador de la señal horizontal externa. Esta ingresa a la placa desde el BNC frontal hasta el pin número 12 de esta PCB23. El nivel de amplificación es ajustado por el preset R532 de 470 o 500 ohms. La PC21 es la placa que está ubicada debajo de la parte trasera del tubo. Este circuito es prácticamente igual a los de los modelos similares de otros osciloscopios que tienen manuales disponibles. Allí encontrarán una descripción bien detallada y es por eso que no voy a profundizar en este video en ellos. Hay algunos detalles como el interruptor de amplitud por 10, que en este OM400 une a los emisores de Q311 y Q312 en el amplificador horizontal, puenteando el ajuste de R327 y llevando a la amplificación al máximo. Este interruptor está ubicado detrás del potenciómetro frontal de ajuste de amplitud y el cierre eléctrico llega hasta la PC21 por medio de dos cables finos dentro de uno doble mallado de color azul. En otros modelos, este interruptor polariza la bobina de un relay, el cual cierra el mismo circuito muy cerca de los transistores, evitando el cableado largo hasta el potenciómetro. En placas posteriores al diseño de esta PC21, el C305 y la R317, que están en paralelo con el preset de ajuste de amplitud vertical R312, están incluidos en ellas, mientras que en esta fueron agregados por el lado de las pistas como una mejora a futuro. Los terminales 10 y 11 son las salidas hacia las placas de deflexión horizontal del tubo, mientras que los terminales 12 y 13 corresponden a las salidas de las placas de deflexión vertical. Bueno amigos, hasta aquí llego yo. Esto se ve bastante mal, pero no se preocupen porque lo rearmé todo y volvió a funcionar. En cada detalle de este osciloscopio pude ver el cariño y esmero que se puso en su diseño y construcción. El trabajo de un hombre y su familia que tuvieron un sueño y lo hicieron realidad junto a un grupo de empleados que eran amigos y también un poco parte de esa familia. De hecho, cuando la fábrica cerró, Don Monfrini y su esposa Ana Patricia se encargaron personalmente de reubicar a sus trabajadores en otras empresas para no dejarlos sin empleo. Un ejemplo de dedicación y esfuerzo y una parte de nuestra historia que nunca va a desaparecer. Seguramente omití algunas cosas, en otras me equivoqué y otras directamente no las supe explicar. Al momento de la publicación de este video, no hay disponible ningún manual de este OM400, pero confío en que si alguien tiene información disponible de este equipo, la pueda compartir para ayudar a volver a la vida a estos antiguos tesoros nacionales. Espero que este video les haya sido de utilidad. A mí me encantó hacerlo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo.